Pues aquí continuamos en la entrevista incómoda. Es el momento de abrir nuestro plató a otras personalidades que tienen mucho que decir sobre esta polémica alrededor de la ley trans. Por cierto, menuda confusión que hemos vivido en la primera parte sobre si esta ley trans regula a los transexuales, las personas transexuales, transgénero o qué. Hay un follón, si lo puedo decir así, de terminología que de hecho voy a aprovechar, si os puedo preguntar, Lina, Clara. Y vamos a presentarles, ¿no? Por favor. Les presentamos ya. Presentamos ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Lina viene de Transit, de este organismo del Institut Català de la Salud que se dedica a hacer el acompañamiento a personas transexuales. Y viene también con nosotros Clara, que es activista transexual desde hace mucho tiempo, pero igual lo digo mal. Igual transexual no es la palabra, por ahí va la pregunta de Luis. Nos han estado matizando todo el rato que la ley es trans y no transexual, que las personas que están bajo esta ley o son afectadas es trans, no transexual. Claro. Tenemos un lío de terminología ahí. Déjame que respondáis enseguida, pero es que me he olvidado de presentar a Sandra, que la tenemos aquí conectada con nosotros vía Skype. Hola, Sandra. Hola, Sandra. Ella es una persona trans, me atrevo a decir, luego me lo aclaras y enseguida nos cuentas tu historia. Entonces ahora sí, Lina. A ver, la palabra transexual se impuso por el estamento médico a principios del siglo pasado para inducirlas incluso a que se operasen, a que cambiasen completamente su aspecto para convertirse en el modelo que querían referenciarse. A partir de los años 80, desde el colectivo, se empezó a proponer el nombre transgénero para que eso se entendiera como adopción de la forma de expresarse. Más tarde se ha incorporado, y para reducir y para no inducir a error y que nadie tenga que saber lo que tenemos entre piernas, el concepto trans. Y trans con asterisco, que incluye a personas no binarias, a crossdresser, porque el hecho de llegar a ser una persona trans, quizá ahora en estos momentos lo puedas hacer desde chiquite, pero las personas mayores hemos vivido mucha presión y durante muchos años nos hemos tenido que recluir en la clandestinidad a través del crossdressing para podernos empoderar y dar el paso. Entiendo que trans es un concepto paraguas, para aglutinar a todas las personas. Y perdóname, pero la pregunta de etiqueta, ¿no debería usar transexual? No. Vale, deberíamos referirnos a personas trans. Nos gusta hablar de personas trans como terminología paraguas que engloba esa multiplicidad de identidades posibles, ¿no? Dentro de ese paraguas trans pues podemos encontrar personas que se identifican como transexuales, ¿por qué no? Personas que se identifican como transgénero, agénero, bigénero, no binarias. Hay una multiplicidad. Lina, acabamos de escuchar a Lucía Echevarría en uno de los argumentos que se esgrimen mayoritariamente en la oposición a esta ley trans es la libre autodeterminación de género. ¿Qué pensáis vosotras respecto a esta posición de un buen sector del feminismo tradicional que está en contra de que cada uno pueda decidir cuál es su género sin tener que pasar por el médico, sin tener que pasar por una hormonación, etcétera? Mira, principalmente yo no voy a entrar en todo el argumentario de Lucía, principalmente porque tenemos todas las de perder. Y lo explico, tenemos todas las de perder porque son muchos años, demasiados años que cargamos un estigma muy grande en las personas trans. Tenemos toda la sociedad en contra en ese sentido, ese estigma es muy pesado. A mí me gustaría apelar hoy a derechos humanos. Concretamente queremos apelar al artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos que habla sobre la vida privada y dentro de este artículo el libre desarrollo de la personalidad y a su vez dentro de este subapartado la autodeterminación de género, el reconocimiento de nuestro propio género. Es un derecho. Antiguamente podría dar lugar a dudas, porque como bien decía Clara, se consideraba el hecho trans o la transexualidad se consideraba como una enfermedad mental. Desde el año 2019, cuando la OMS hizo pública su nuevo listado de enfermedades, queda claro que el hecho trans o la transexualidad sale del apartado de enfermedades mentales para ocupar un epígrafe de las condiciones relativas a la sexualidad y por lo tanto, al no ser una enfermedad, tenemos el pleno derecho de poder autodeterminarnos. Claro. Yo a veces me pregunto, de nuevo desde la ignorancia, si a veces el problema lo tengo en el DNI
porque tengo una casilla en la que tengo que expresarme o escoger de una manera binaria que tenemos, que está asociada tradicionalmente, y volveríamos a la historia que me estabais contando antes, ¿no? Si yo eliminara esa casilla, salvo cuando sea médicamente necesario, porque es un medicamento que si no te sienta mal, pero si yo eliminara esa casilla, contribuyo a aliviar parte del problema, porque luego la aceptación social, habrá gente que sea muy cerrada y que no habrá manera, y habrá gente que todo lo contrario. Es que además en el DNI, donde dice sexo, anotamos género. Sí, además Porque está el lío. Está esta contradicción. Sí. Y en el registro civil también hay otra definición distinta sobre el sexo, que allí se pone varón y en el cambio en el DNI se pone masculino. Sí. Hay una contradicción que no hay ninguna necesidad. Yo, en el momento que hice el tránsito, 4 años, ahora me acabo de hacer unas mamografías para ver si por mi edad podía tener un cáncer de mama, porque mi proceso hormonal ha incrementado mis pechos, pero estoy esperando la visita del urólogo para determinadas situaciones que necesito revisar. En cuestiones sanitarias es necesario tener muy claro cuál es mi condición, pero solamente en un aspecto íntimo entre mi doctora y yo. Claro. Nadie tiene que trascender. Bueno, ahora es eso público, pero me interesa a nivel general que se entienda la necesidad de que esto corresponde al ámbito privado y que de ahí no debería salir. Y el documento es totalmente innecesario. Hace unos años se ponía la profesión, ahora no. Mira, creo que es el momento de poder hablar con Sandra, a la que tenemos conectada con la entrevista incómoda por Skype. Sandrita Mercado. ¿Eres una persona trans, Sandrita? No, soy homosexual. Tú eres homosexual, tú no eres trans, pero tú hiciste el tránsito, ¿verdad? Claro. Yo estuve casi 20 años en la transexualidad. Lo que pasa que ya he salido de la transexualidad y he vuelto a ser lo que somos de nacimiento. Yo soy un macho biológico. Hablo siempre de machos y hembras como la naturaleza, como los animales. De acuerdo. Entonces, yo nací macho biológico y desde que tengo uso de razón soy homosexual. ¿Y por qué hiciste el tránsito? Porque de alguna manera, a principios de los... Yo nací en el 86 y a principios de los 90 sufrí muchísima discriminación como homosexual y por ser ese homosexual con muchísima pluma. De alguna manera te discriminan porque esperan de ti que seas como masculino, como lo que supuestamente tiene que comportarse un hombre. Y de alguna manera todo lo que conocemos como la feminidad o todo lo que conocemos como femenino, desde muy pequeño siempre me ha encantado, siempre. Entonces, entre la discriminación y todo un poco, todo eso también te empuja a transicionar para querer encajar. ¿Pero le hiciste convencida? Perdóname que no sé si hablarte en femenino o en masculino, ¿qué prefieres? Los pronombres es algo que lo dejo a la elección de los demás. Vale. Es decir, la gente que ya sabe mi historia, mucha gente me lo da en masculino y si yo percibes de mí como una mujer femenina, por así decirlo, y quieres hablarme femenino, me parece perfecto. Vale, lo dejo si te he entendido bien, de los demás. Vale, si te he entendido bien, Sandra, tú hiciste el tránsito por una manera de encajar en la sociedad porque sentías cierto rechazo, pero tú estabas convencida en ese momento de que eras una mujer. Claro, porque de alguna manera vivimos en una educación sexista y de alguna manera yo asociaba que ser mujer es pues ese estereotipo femenino que siempre llevamos, que si pelo largo, que uñas pintadas, maquillaje, minifalda y tacones. De alguna manera tenemos ese sexismo tan interiorizado que de alguna manera piensas que esos gustos que tú tienes es porque realmente eres una mujer y en aquella época estaba muy de moda decir que habíamos nacido en un cuerpo equivocado. Ahora está de moda decir que tenemos unas identidades, un sentimiento de mujer, cuando realmente ser mujer no es un sentimiento, ser mujer es nacer hembra. Sandra, que de repente, con la historia que tú cuentas, ¿qué le dirías a un joven, una joven, que ahora, por ejemplo, estuviera en una situación análoga a la que tú viviste? Porque tú tomaste una decisión, pero también no tomar una decisión es tomar una decisión, ¿no? ¿Qué crees?
A ver, tengo que decirte que a raíz de toda la divulgación que hago se han puesto en contacto conmigo muchísimos menores trans e incluso personas adultas que se han hecho cirugías o no. Y de alguna manera, a pesar de es que es muy complicado. Como os digo, al vivir en una educación muy sexista, al vivir en un mundo tan sexista, de alguna manera haces que odies tu cuerpo, odiarlo. Y de alguna manera mucha gente necesita esa transición porque piensas que a través de hormonas o cirugías va a calmar tu disforia, o mejor dicho, tu dismorfia. Lo va a calmar. Y se está viendo que no. Se está viendo que no. Cada vez somos más personas que nos estamos dando cuenta que a pesar de tomar hormonas o hacernos alguna cirugía, la disforia nunca se va. Sandra. Siempre está. Entonces, de alguna manera, me gustaría decir, perdóname, Samantha. Sí, vale, sí. Bueno, pues aprovecho, perdóname, porque hay una pregunta bastante clave. ¿Tú te arrepientes de haber transicionado? Yo me arrepiento, sí. Y sobre todo me arrepiento de haberme hecho la vaginoplastia. De no haber trabajado... ¿Te has planteado revertir el proceso de alguna manera? Es que revertir el proceso teniendo la vaginoplastia hecha ya no se puede. Ya no se puede. Entonces, mucha gente me dice, pero si estás detransicionando, muchas personas trans me dicen, si estás detransicionando, ¿por qué no te cortas el pelo? ¿Por qué no te vistes de chico? ¿Por qué no te comportas como un hombre? Ese es el sexismo interiorizado que tenemos. ¿Y tú qué respondes? Pues yo como hombre biológico que soy, voy a lucir y expresarme como quiera, sin tener que odiar mi cuerpo y no por eso inventarme que tengo una identidad o un sentimiento de mujer y tener que hacerme cirugías. Porque a pesar de todo, yo sigo sufriendo mucho, sigo teniendo disforia y quiero aumentarme el pecho y quiero hacerme más cirugías. Y estamos trabajando con muchísimas personas para trabajar en la aceptación, aceptarnos como somos realmente, sin tener que llegar a eso. Sandra, me interesa mucho esto que estás explicando porque Lucía Echevarría justamente antes nos ponía el caso contrario. Es decir, quiero decirlo bien, a ver si lo estoy diciendo bien, mujeres que aceptan y se muestran con el aspecto masculino, y esto lo destacaba como una especie de fraude y como una especie de peligro hacia el resto de las mujeres. ¿Tú qué piensas de esto? En tu caso es a la inversa, en tu caso tú eres un hombre que aparenta ser una mujer, pero para muchísimas mujeres el caso inverso se percibe como un peligro. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Pero como un peligro en qué sentido? Pues que van a entrar en los baños de las mujeres, que nos podrán violar más fácilmente, que aprovecharán para entrar en cárceles de mujeres. Han sido argumentos que han salido aquí durante la entrevista. Vale. Con respecto, va un poco ligado al tema de la ley trans. Con respecto al tema de la ley trans y todo esto que estás comentando, sí que es verdad que, y lo puedo demostrar, se puede demostrar, hay muchísimos hombres que, bueno, tienen fetichismos y bueno, fetichismos y darle, ¿cómo decirlo? Darle derechos a personas a hombres con fetichismos, a mí no me parece correcto. Vale, pues queda clara tu posición. Sandra, te agradezco muchísimo que estés aquí en la entrevista incómoda para explicarnos tu caso y nada, mucha suerte. Gracias por estar con nosotros, Sandra. Vale. Chao. Gracias, un abrazo. ¿Qué pensáis de esto que estamos oyendo?